Porque la inclusión financiera hace parte del para qué hacemos lo que hacemos precisamente desde este sector. Encontrar en la tecnología y en las nuevas formas de aprovecharla con esos datos está la oportunidad de que más colombianos puedan acceder a productos financieros. Bueno, lo dije al comienzo, las plataformas de servicios financieros digitales que son aliados de este sector, pues así lo han demostrado. Michael Bryan es el jefe de análisis económico de la banca de oportunidades. Quiero darle la bienvenida a él contándoles que él se ha desempeñado como asesor de la Subdirección General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, asistente de investigación en la Unidad de Investigaciones Económicas del Banco de la República, especialista en inteligencia competitiva y ejecutivo de programas de banca de las oportunidades. Ha desarrollado actividades de docencia en las universidades de Columbia en Nueva York y en la Universidad del Rosario en Colombia. Es el jefe de análisis económico de la banca de oportunidades. Un aplauso para él. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy. De verdad que es un gusto volver a encontrarnos en estos espacios para discutir el futuro del sistema financiero cooperativo, cómo en particular a través de esta presentación vemos que podemos ir sumándonos a las grandes apuestas de inclusión financiera y crediticia que se han venido gestando desde el gobierno nacional y cómo engranan esas estrategias de inclusión financiera y crediticia con el panorama más ampliado de acceso a información, de promover esos flujos de información que faciliten la gestión del perfilamiento y la vinculación a nuevos productos y servicios financieros innovadores desde el sistema financiero cooperativo. Muchas gracias por la invitación a la Red COP Central. De verdad que estamos muy gratos de poder compartir estos espacios académicos y esta agenda académica con toda la industria y demás actores. Me perdonarán, a lo largo de la presentación creo que estoy a punto de enfermarme con una gripa, entonces en algún momento voy a tener, si necesito volver, doctor Carlos Acero, a las playas de San Andrés a recuperarme, pero bueno, voy a tratar de poder compartirles con la mejor voz y actitud lo que queríamos compartirles el día de hoy. Entonces, como les decía, tenemos hoy un gran objetivo y es poder engranar la estrategia de inclusión crediticia que se viene gestando desde el gobierno nacional, en particular con la piedra angular de la banca de desarrollo y los instrumentos de promoción crediticia, adicionalmente todo el portafolio de productos y servicios no financieros que se han venido pues, construyendo también desde esa estrategia. Entonces, lo primero es comentarles que desde el Grupo Bicentenario se ha empezado a construir en el marco de esa formalización 4 grandes frentes de trabajo. El frente de trabajo que nos compete hoy, que es el que está resaltado en azulito, es el de economía popular. Y recientemente hemos cambiado también la narrativa de inclusión crediticia a particularmente economía popular, porque muchos de estos frentes también van a estar relacionados con el acceso a financiación desde distintas escalas, desde distintos sectores y desde distintos tamaños empresariales también. Entonces, y de hecho muchos de estos frentes, los otros 3, finanzas verdes, infraestructura inclusiva e innovación, todos ellos se van a ir engranando de alguna manera y se van a ir combinando para potenciar la formalización del Bicentenario. Entonces, en el marco de esta estrategia hemos arrancado un ejercicio de coordinación bastante exhaustivo, tanto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que cobija el paraguas de este holding financiero, las instituciones que hacen parte del sistema financiero público, pero por supuesto tenemos en esa segmentación sectorial la misionalidad desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y por supuesto el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y también tenemos desde Banca Las Oportunidades el apoyo en la coordinación de los distintos esfuerzos que se han venido dando desde la estrategia y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo en la articulación y el acompañamiento también. Entonces tenemos que la estrategia busca proveer financiación asequible, accesible y pertinente a las unidades productivas que hacen parte de la economía popular. Nosotros en las últimas semanas hemos también de alguna manera
incorporado en la narrativa los dos grandes frentes de la estrategia de inclusión. Seguramente conocen el paquete inicial de incentivos que gradualmente se ha venido activando puntualmente desde Finagro, que busca satisfacer las necesidades de financiación de las unidades económicas de baja escala, las más chiquiticas, las que no han tenido acceso a financiación en años recientes. Pero esa es solo una de las aristas y elementos de la estrategia de inclusión. Un primer elemento, digamos, que engloba también otros frentes de acción para combatir el gota a gota, tienen que ver con, número uno, poder generar financiación para las necesidades de liquidez y que efectivamente sea una herramienta para combatir de manera efectiva los mecanismos informales de financiación. Y dentro de ese primer componente, voy a ver si puedo hacer el pointer, que es este de acá, pero que no se alcanza a ver muy bien, es en el que nos vamos a enfocar a lo largo de la presentación, de hecho, pero simplemente dejar en la agenda que hay un segundo frente que busca apalancar esos grandes apuestas de la política de reindustrialización en distintos frentes. Uno de ellos es la transición energética, el uso de tecnologías verdes y el uso de renovables. Con muchos de ustedes hemos venido conversando en semanas recientes sobre este aspecto, pero no vamos a andar en esos detalles. Súper bienvenido que después de la sesión podamos conversar un rato sobre esos distintos aspectos y bueno, estamos también a su disposición para poder conversar en sesiones especializadas si se requiere. Entonces, ahondando en el punto de sustitución de mecanismos informales de financiación. Hemos identificado distintas barreras, no nos vamos a detener en cada una de esas barreras, sino que queremos entrar de una vez en la sustancia, en el foco de lo que nos ha congregado hoy, es el acceso a información. Lo primero es que a lo largo de la construcción de la estrategia hemos llamado a, digamos, yo creo que eso es un abanderamiento también que busca mover la narrativa y mover los esfuerzos desde el cierre de brechas residuales de mercado en la banca de desarrollo hacia los invisibles, que son las personas que por distintas razones estructurales han, digamos, adolecido, han padecido de dificultades a la hora de acceder a financiación formal. Y la información en particular pues se ha configurado en días recientes en la agenda privada, en la agenda pública, como ese detonante crucial para poder abordar de manera efectiva las necesidades de financiación. Y de una manera efectiva hablamos de manera accesible, asequible y por supuesto de una manera personalizada. Entonces, abordar este reto implica muchas cosas. Lo primero es que podamos entender, digamos, en dónde nos estamos enfocando. Y en la concepción de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, de lo que se entiende como economía popular, en su momento cuando estábamos definiendo la estrategia de inclusión crediticia, dijimos, ¿qué queremos decir con economía popular de cara, digamos, al acceso de los instrumentos de promoción crediticia? En ese momento decidimos enfocarnos en la economía popular con actividades mercantiles que, como lo mencionaba al inicio de la presentación, son de baja escala. Y eso lo ven reflejado en ese paquete inicial de incentivos que hemos venido promoviendo. Por un lado, pues está la trayectoria financiera, herramienta de sustitución del gota a gota, esa es la primera esfera. El segundo elemento tiene que ver con la focalización a través del instrumento del SISBEN 4 que nos permita aproximarnos a esa concepción de baja escala. Entonces, esos son como el principal elemento sobre el target o la población objetivo. Y ya el rol del Grupo Bicentenario está principalmente en la provisión de servicios financieros y de servicios no financieros. ¿No? Desde los servicios financieros tenemos, por un lado, por supuesto, los instrumentos de promoción crediticia. Aquí tenemos una combinación, una conjunción de instrumentos. Un primer instrumento, pues, es el fondeo concesional, que se divide en tasas de redescuento, que la filosofía está para, de alguna manera, cofinanciar las innovaciones metodológicas, operativas y en procesos que requieren las instituciones financieras para poder bajar a esos segmentos desatendidos y subatendidos. Esa es la filosofía del fondeo concesional, al menos desde la línea de redescuento o de fondeo. El segundo elemento tiene que ver con la compensación
de tasa, y en las compensaciones de tasa, por supuesto, buscamos contribuir con facilitar esas condiciones asequibles a la población objetivo. Y por último están las prácticas de gestión de riesgo. Y en las prácticas de gestión de riesgo tenemos, por un lado, cómo podemos alinearnos con el apetito de riesgo de las instituciones financieras a través de esquemas de garantías parciales de crédito y cómo hacemos la transición a esquemas de portafolio de garantías. Y adicionalmente están los incentivos al buen pago, que es una práctica que de alguna manera se había explorado en el mercado. Desde Banca Las Oportunidades habíamos hecho el ejercicio de colocar ese tipo de instrumentos en el pasado, pero que de una manera mucho más decidida y consolidada lo hemos incluido en el paquete inicial de incentivos. Y adicionalmente a los instrumentos de promoción crediticia en esas tres esferas que mencioné, está todo lo que tiene que ver con la complementariedad de servicios financieros, es decir, cómo añadimos y cómo cerramos el círculo de inclusión financiera con productos de ahorro transaccionales, de pago, de ahorro y demás. Y eso es en semanas recientes en lo que se ha venido enfocando la estrategia del Grupo Bicentenario y por supuesto las entidades que lo componen. Y en servicios no financieros tenemos un elemento que es, por supuesto, la creación de capacidades en la demanda, en la población objetivo, pero adicionalmente algo que es muy valioso y que hemos venido también construyendo desde la estrategia es cómo ampliamos la red de jugadores, y este punto va a conectar con el segundo segmento de la presentación, en donde vamos a ahondar sobre esas estrategias de acceso a información y flujos de datos con fines de inclusión crediticia. Entonces, esta ampliación de la red de jugadores tiene un propósito y en particular está muy alineado con lo que hemos identificado desde el gobierno nacional, es el rol estratégico que tiene el sistema financiero cooperativo, no solo en ampliar el acceso de segmentos desatendidos a los instrumentos de promoción y a las operaciones que se apalancan de esos instrumentos, sino que también como una estrategia de inclusión productiva, social y económica. Y por último, tenemos las estrategias de evaluación y de monitoreo. No nos vamos a centrar en eso, pero sí vamos a entrar en detalle en la sección que está resaltada en amarillo, que es acceso a información. Entonces, esta estrategia busca también, de alguna manera, y creo que es uno de los grandes hitos que se ha logrado recientemente, y es partir o desacoplarnos gradualmente de la construcción de estrategias de inclusión financiera e iniciativas de inclusión crediticia que han venido operando de alguna manera en silos. Entonces, ya en sí, uno de los grandes logros e hitos de este ejercicio ha sido la articulación multidisciplinaria e intersectorial entre las distintas instituciones que componen el Grupo Bicentenario y, por supuesto, los ministerios sectoriales que han venido liderando la estrategia. Entonces, tenemos a lo largo del cuatrienio el reto de vincular al sistema financiero formal bajo las distintas metodologías que indiqué al inicio de la presentación: combate del gota a gota, mecanismos informales y apalancar la política de reindustrialización con 1 millón de clientes o beneficiarios. Yo creo que esto es un reto que iremos conversando y compartiendo con ustedes a medida que vayamos implementando la estrategia de monitoreo y de seguimiento. Entonces, entremos al corazón de la charla y tiene que ver con acceso a información. Seguramente los ponentes en sesiones pasadas han compartido y han ahondado en los detalles, en las virtudes y en las ventajas que trae el acceso a información, identificar esos nodos en los cuales se desprende la información que nos permita determinar 3 cosas. Lo primero, y me devuelvo un poco, tiene que ver con la actividad de originación de crédito como tal, y esa actividad, pues, a la larga es una actividad que depende de manera sustancial y cuyo pilar es el acceso a información. Que esa información se recabe de distintas maneras, por ejemplo, a través de la tecnología microcrediticia o de microfinanzas, es simplemente una forma de diferenciar la forma como se captura y sistematiza esa información, pero uno lo que busca
con la información es poder determinar, y con esas metodologías de originación, tres cosas: la voluntad de pago, la capacidad de pago, y algo que recientemente le escuchamos al Banco Interamericano de Desarrollo y que nos pareció súper interesante es la habilidad de pago, que es una ramificación de la capacidad de pago, pero con un horizonte un poco más ampliado de cómo se van creando esas capacidades productivas y empresariales y cómo esas capacidades permiten contribuir como fuente de pago al repago de la obligación. Entonces, allí está el valor de la información. Hoy tenemos unas herramientas poderosísimas, por ejemplo, a través de la tecnología microcrediticia, la metodología de microfinanzas. Tenemos el ecosistema también del lado de los buros de crédito que han fortalecido y han brindado a la industria financiera, por ejemplo, información que permite determinar la voluntad y de alguna manera la habilidad de pago. Pero es en la capacidad de pago a través de la cotidianidad transaccional y comercial de las personas donde vamos a poder encontrar de verdad el valor para fortalecer las metodologías de originación y poder transitar un camino de personalización de productos y una verdadera inclusión crediticia. Aquí hemos discutido ampliamente esas fuentes de información, cómo se pueden ver. Está el mundo del sector real, está el mundo del sector de gobierno, está el mundo del sector de servicios, la misma economía solidaria que está resaltada aquí en negrilla. A partir, en particular, de ese último punto de los círculos de confianza, se pueden ir gestando nodos de información valiosísimos y poderosos para esta estrategia. Entonces, una vez se han identificado esas fuentes donde hay un verdadero valor en el ciclo de vida o de originación del crédito, hay un elemento fundamental que redunda en poder reducir, por un lado, las fricciones en los procesos de perfilamiento. Y adicionalmente tenemos una gestación de procesos de innovación tecnológica y de agregación tecnológica, sobre lo cual vamos a poder conversar con muchísimo más detalle en el próximo panel, pero que a la larga facilitan desde la demanda, la construcción y el diseño, nuevamente, de soluciones que de verdad respondan a la cotidianidad, en particular de los segmentos desatendidos y subatendidos. Y por el lado de la oferta tenemos dos aristas principales. La primera es la potenciación de casos de negocio. Eso es algo que se ha venido incorporando en la hoja de ruta que ha venido liderando la Superintendencia Financiera con otras entidades de gobierno en la reglamentación y la implementación del Open Finance. Esos casos de uso son los que de verdad van a gestar la innovación, el interés y las dinámicas desde los proveedores de servicios tecnológicos y también desde los proveedores de servicios financieros. Pero adicionalmente, esos casos de uso van a redundar en lo que están viendo al final de la presentación al costado, creo que izquierdo suyo, y es el time to market. Y es la precisión, agilidad y destreza con la cual se van a construir, diseñar y colocar los productos y servicios financieros que se vayan a apalancar en la infraestructura de gobernanza institucional, tecnológica y operativa del Open Finance. Entonces, hoy quisiéramos compartirles las bondades que hemos identificado desde Banca de las Oportunidades en la implementación de la estrategia de Open Finance en el país. Y que esta, digamos, visión pueda contribuir también con las ponencias que subsiguientemente vamos a tener y en particular el panel que vamos a tener justo cuando termine esta presentación. Entonces, lo primero tiene que ver con lo que mencionaba Camilo, cuáles son los atributos que están en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? El Plan Nacional de Desarrollo habla explícitamente de la promoción de la competencia como ese elemento que detona la innovación y una configuración más adecuada y transparente de los sistemas de precio en los mercados financieros, que es a la larga una de las grandes promesas que va a traer o que trae el Open Finance
en Colombia y en otras latitudes. Y esos tres atributos son la innovación, vamos a hablar de cada uno de ellos en lo que resta de la presentación, la competencia y la transparencia. Entonces, arrancando con el primer elemento, nosotros hemos querido atar el desarrollo de la innovación en todas aquellas metodologías de originación que desde la estrategia de inclusión crediticia buscamos potenciar. Entonces, por un lado está el desarrollo y la modernización de las microfinanzas. Las microfinanzas han sido el mecanismo por excelencia en el país para lograr una profundización financiera y una inclusión productiva, social y económica. Las cooperativas han sido protagonistas de ese movimiento también, algo que va a permitir la modernización tecnológica que va a estar detrás del Open Finance y de su reglamentación es precisamente preservar los elementos relacionales de la metodología del microcrédito, pero incorporando digitalización en los procesos operativos, en los procesos de originación, de cobranza, monitoreo, seguimiento y ejecución también de la metodología de microfinanzas. Entonces, ese es un primer aspecto en donde creemos que puede arrancar a contribuir de una manera muy tangible la estrategia de Open Finance del país. Lo segundo tiene que ver con crédito en punto. Crédito en punto se refiere a cómo incorporamos la realidad transaccional en tiempo real y en la cotidianidad comercial de las personas al momento de adquirir bienes y servicios. Entonces, por ejemplo, cuando estamos navegando sitios web para la adquisición a través de bienes y servicios, a través de plataformas de e-commerce, cómo podemos integrar esos procesos, la utilización de las cuentas bancarias, de nuestros productos de crédito, incluso de nuestros productos de aseguramiento, de una manera sencilla, flexible y expedita, ¿no? Lo tercero tiene que ver con créditos no individuales. Y en esta categoría de créditos no individuales tenemos dos grandes rubros. Un primer rubro son las metodologías de originación grupal, es decir, cómo incorporamos desde los círculos de confianza o cómo mejor transformamos esos círculos de confianza en flujos de información que permitan desarrollar nuevas metodologías y potenciar las metodologías de crédito grupal en el país. Y desde el punto de vista del crédito asociativo, lo que hemos pensado desde Banca Las Oportunidades son esas ventajas y beneficios que derivan de la interacción de la infraestructura del régimen de garantías mobiliarias con la infraestructura de datos abiertos y de finanzas abiertas que se está promoviendo desde el país. Como saben, el régimen de garantías mobiliarias permitió expandir el abanico de bienes que se pueden dar en garantía como colateral para crédito. Y uno de esos bienes puede tener naturaleza corpórea e incorpórea. Esto quiere decir que los flujos transaccionales presentes y futuros pueden utilizarse como garantía para respaldar operaciones. Y es allí donde está el verdadero valor de la infraestructura del régimen de garantías mobiliarias. Nuevamente, hablamos de flujos transaccionales de información. Esa información está nuevamente configurándose como el punto neurálgico en las metodologías de originación y en particular en las metodologías de crédito asociativo. Competencia. Entonces, este ejercicio lo hemos dividido por tipo de instituciones financieras. Un dato que recientemente revisábamos en Banca Las Oportunidades es cómo se ha venido configurando el ecosistema de Open Finance tras la reglamentación, por ejemplo, en latitudes como Brasil y el Reino Unido. Y lo que uno ve es que 2/3 de las licencias de proveeduría de servicios de infraestructura tecnológica y de productos y servicios financieros viene de instituciones que no son incumbentes, de instituciones que no son bancarias y de instituciones que pertenecen al ecosistema fintech. Y el tercio restante corresponde a aquellas instituciones que hacen parte del ecosistema
de incumbentes. Entonces, como pueden ver, esos 2/3 adicionales son en realidad el producto de la competencia y producto de una diversificación mucho más pronunciada de los actores que a través de la prestación de servicios no financieros van engranando con el ecosistema financiero, sea a través de estrategias como la agregación de cuentas o adicionalmente la prestación de servicios transaccionales y de pagos. Entonces aquí hemos resaltado el rol de las cooperativas de ahorro y crédito y el rol de las cooperativas con actividad financiera, desde, por un lado, la innovación en las metodologías de originación, en particular las metodologías de originación que permitan financiar las actividades productivas y adicionalmente las actividades de naturaleza agropecuaria. No me voy a detener en el resto de instituciones, pero ciertamente de cara a la misionalidad y al legado que se ha venido configurando en la última década, de cara a cada una de estas instituciones, pues habrá un rol mucho más pronunciado para apalancar el uso de los datos abiertos y de la reglamentación del Open Finance. Y tenemos el elemento de transparencia. Cuando tomaba hace ya 12 años mis clases de microeconomía, recuerdo mucho cuando mi profesor me decía, la competencia en realidad deriva de un sistema transparente de precios y de información. Un sistema transparente de precios y de información a la larga lo que hace es empoderar al consumidor financiero sobre la visualización, interacción y utilización de los datos que hacen parte de su, llamémoslo big picture, en acceso a productos y servicios financieros. Y Camilo lo mencionaba, desde lo que hemos venido, lo que se ha venido construyendo en la estrategia de datos abiertos y de Open Finance y la hoja de ruta que ha venido promoviendo la superintendencia financiera, hay dos grandes roles o dos grandes hitos que deben irse gestando en paralelo con la reglamentación. Lo primero es cómo vamos a potenciar ese ecosistema de, en inglés se le dicen los third party providers, pero son aquellas instituciones que van a contribuir con los ejercicios de apificación y prestación de servicios de infraestructura tecnológica. Y por supuesto el segundo punto con lo que mencionaba es cómo desde las instituciones financieras se va, por un lado, construyendo la conciencia de que esto es ya, de que esto es inmediato, de que las realidades en otras latitudes muestran que la hora de tomar acción es en este momento y que adicionalmente es necesario avanzar en dos frentes. El primero es, nuevamente, los casos de uso. Los casos de uso son una de las banderas de la hoja de ruta que planteó la Superintendencia Financiera y nuevamente es en donde está de alguna manera los elementos inspiracionales para seguir creando mercados inclusivos a través de la información. Y lo segundo es la creación de capacidades en las instituciones financieras, una suerte de alistamiento que tienen que hacer los proveedores de servicios financieros para poder aprovechar las bondades que va a traer el Open Finance y sobre eso, por supuesto, hemos venido contribuyendo desde Banca a las Oportunidades con el sistema financiero cooperativo en estrategias de transformación digital. Volveré a eso en el próximo segmento en el panel, pero adicionalmente en estrategias para definir el norte de apificación y cómo ese norte de apificación decanta en acciones concretas de corto plazo, significando relacionamiento estratégico con esos proveedores de servicios tecnológicos. Con esto quisiera cerrar la presentación. Agradecer nuevamente la invitación de parte del equipo de la Red COP Central y súper atento también a compartir con ustedes en el próximo panel las principales reflexiones que hemos venido recogiendo de esta y las presentaciones pasadas. Muchísimas gracias.